El día que salí de prisión, el cielo estaba particularmente sombrío, como si pudiera destrozar mi mundo entero. La fría puerta de hierro de la prisión se abrió lentamente y afuera, los periodistas y la multitud llevaban mucho tiempo esperando, como lobos hambrientos, ansiosos por venir a despedazarme. Entre la multitud, alguien se burló a gritos: «El camino del cielo es justo, ¿quién puede escapar de él?». En el pasado, Alice confiaba en que la familia Lu actuara imprudentemente, haciendo lo que le placía. Incluso después de que la familia Luo se declarara en bancarrota, ella seguía sin saber cómo contenerse. Finalmente recibió su merecido. Pensar que una mujer con tan mal corazón, que se atrevió a empujar a su hermana embarazada por las escaleras, solo reciba una condena de 3 años es realmente indulgente. Innumerables medios de comunicación me rodearon con sus armas largas y cortas, y los fuertes ataques y maldiciones de los espectadores resonaban en mis oídos, oprimiéndome hasta casi no poder respirar. Era como si hubiera regresado a la asfixiante prisión, rodeada de un grupo de reclusas crueles que, como demonios, me golpeaban y pateaban, convirtiéndose en una pesadilla eterna de la que nunca podría librarme. Comparados con estos crueles compañeros de celda y los mordaces periodistas, mi esposo Brian y mi hermana biológica Bárbara son los verdaderos demonios. Ellos fueron quienes me enviaron a prisión y destruyeron a la otrora brillante y extravagante princesa de la familia Luo. Pronto una fila de guardaespaldas bien entrenados se separó de la multitud, escoltando al hombre que me dio escalofríos. Brian, mi antiguo amante, mi supuesto esposo, y quien más me ha hecho daño. Durante años vertí todas mis emociones en él, solo para recibir a cambio un dolor y una humillación infinitos. Al ver su familiar y atractivo rostro, mi cuerpo empezó a temblar involuntariamente. Su rostro mostraba la misma impaciencia irritable de siempre, igual que cuando fui repetidamente a la empresa a buscarlo, a aferrarme a él, a molestarlo. Se impacientó, con la misma expresión mientras ordenaba a los guardaespaldas que me echaran una y otra vez, desechándome delante de todos. Cuando Brian me vio, instintivamente dio un paso atrás, dejando al descubierto su expresión de asombro. Sin embargo, mi corazón era como agua estancada. Tras 3 años de tormento, todas mis espinas afiladas habían sido arrancadas sin piedad. La otrora radiante y orgullosa princesita de la familia Luo, tras el tormento de esta gente, se ha convertido en nada más que una lamentable prisionera pisoteada en el barro, alguien a quien todos pueden pisotear. En prisión, la otrora consentida princesita de la familia Luo aprendió a adaptarse a la sencilla y estrecha cama y al áspero e insoportable uniforme azul de prisión. Puedo dejar atrás todo mi orgullo arrastrándome como un perro, rogándole a la hermana de la caza un poco de comida podrida o mohosa, e incluso para evitar que me pateen, puedo seguir arrodillado en el suelo, inclinando la cabeza y suplicando clemencia. Una semana después de mi encarcelamiento, noté que me habían salido algunos mechones de pelo blanco. Han pasado los años, y ahora probablemente mi cabeza esté dominada por el pelo blanco. Sumado a la desnutrición crónica, mi cuerpo se ha vuelto delgado, amarillento, demacrado y con signos de envejecimiento, así que la extraña mirada de Brian cumplía con creces mis expectativas. Sin embargo, Brian, frente a mí, era aún más encantador que hace 3 años. Vestía un traje italiano a medida, bien entallado, que realzaba su alta figura. Su rostro era exquisito y tridimensional, y su larga y alta posición le otorgaba un aura aún más intensa, creando un marcado contraste con mi actual estado desaliñado. Quizás percibió el complejo e indescriptible hedor que me rodeaba. Frunció el ceño y se tapó la nariz, preguntando con disgusto: «Alice, ¿no hay baño en la prisión?». Bajé la cabeza escondiendo la mano con más fuerza en la manga de mi ropa, sin decir nada. De hecho, estoy muy sucio y desordenado, y esto avergonzará a la familia Lee. Me pregunto si entre los temas de actualidad de hoy se incluirán discusiones sobre el peinado de la señora Lee, que mancha la imagen de la familia. Puedo ignorar mi propia imagen, pero a Brian sin duda le importará la imagen de la familia estricta. No es que no quiera ducharme, sino que simplemente no tengo fuerzas. Justo ayer, esa gente me volvió a acosar. La líder de la pandilla en la prisión se enteró de que me liberarían antes de tiempo por mi buen comportamiento y porque me había esforzado al máximo. Temerosa de que la desenmascararan por su acoso tras su liberación, me bloqueó con unos pocos seguidores. Me advirtió fríamente: «Más vale que no digas nada imprudente después de salir». Sacudí la cabeza como un tambor, suplicando con voz ronca: «No me atrevo, no me atrevo, no me atrevo». Mi sufrimiento imploraba su trofeo más preciado. Cuanto más gritaba, más sufrían.
Al final, me arrastré lentamente de vuelta a mi dormitorio, poco a poco. Al verme callado un buen rato, Brian luchó por resistirse a apartarme. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de cubrirme, me encogí ante su tacto como si me hubiera electrocutado. Alice, ¿qué te pasa? Un extraño destello de poder cruzó los ojos de Brian. Si hubiera tomado la iniciativa de tocarme antes, me habría alegrado muchísimo. Mi reacción actual dejó a Brian con una sensación de incomodidad. Noté su mirada, su voz ronca, y no. No es nada, señor Brian, vámonos. ¿Cómo me llamas?, dijo Brian en voz baja y enfadada. Era el tono que usaba solo cuando estaba muy disgustado, y me recordó que había medios presentes y que mi forma de dirigirme a él estaba socavando su autoridad. Pero las lágrimas del hombre me dieron la oportunidad de reconsiderarlo, y frente a los medios, no ocultó su impaciencia. Brian frunció el ceño y me miró fijamente, luego se alejó sin mirar atrás hacia su discreto y lujoso Maybach negro. Con el portazo de la puerta del coche, el hombre dejó tras de sí un comentario frío: ve a ducharte en el baño público y luego toma un taxi a casa tú solo. Brian me abandonó una vez más, pensó que le dañaría el coche. Una vez que el lujoso coche de la familia Lee se marchó, me sentí como una pobre bestia abandonada en una isla desierta, rodeada de una manada de lobos, indefensa y desconcertada. Las miradas de los periodistas eran hostiles, sus abolladuras y preguntas agudas como puñales, clavándose lentamente en las heridas más profundas de mi corazón. Querían saber por qué había empujado con tanta crueldad a mi hermana Bárbara, pero mantuve mi corazón hermético, usando el silencio como mi único escudo, bloqueando la lluvia de balas del exterior. Porque sabía que en este mundo ya nadie me creería. La mirada fría y despiadada de Brian me recordaba constantemente que cualquier excusa astuta e innecesaria se convertiría en su excusa para imponerme nuevos castigos. Tras 3 años de una vida infernal en prisión, había abandonado por completo mi antiguo orgullo, solo podía enterrarme en la arena como un avestruz, pues escapar era mi única opción. El cerco del reportero se hizo cada vez más estrecho y en el suroeste, un hombre con aspecto de perturbado mental se metió entre la multitud. Antes de poder verle la cara con claridad, sentí un dolor agudo en la coronilla, como si un huevo podrido me hubiera golpeado de lleno. El hombre no dejaba de corear: malvada. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi ídolo, Bárbara? En ese instante los recuerdos parecieron retroceder rápidamente. Hace 3 años, la familia Luo se declaró en bancarrota y ambos padres saltaron del edificio. De la noche a la mañana, pasé de ser el hijo predilecto de la familia Luo a ser el blanco del desprecio de todos. La enorme deuda fue como una sentencia de muerte, llevándome al borde de la desesperación. Justo cuando estaba a punto de subir a la azotea como mis padres, fue Brian quien me contactó. No solo me ayudó a pagar la deuda, sino que también me casó. Al mismo tiempo, mi hermana Bárbara tenía dificultades en la industria del entretenimiento, donde la menospreciaban constantemente debido al declive de la familia Luo. Al enterarse de la situación de la familia Luo, su cuñado, quien ya tenía un matrimonio difícil con una familia adinerada, la echó de casa inmediatamente pues estaba embarazada. Cuando me casé con Brian, acogí con alegría a mi hermana, pero nunca imaginé que albergaría malas intenciones hacia Brian. Ella y Brian estaban coqueteando delante de mí. Me sentí ofendido y fui a confrontarla, pero lo que sucedió después es algo que nunca olvidaré. Cuando llegó la multitud, lo que vieron fue a mi hermana agarrándose el abdomen, tirada indefensa en un charco de sangre, pidiendo ayuda a gritos. Y yo presa del pánico a su lado, deseando ayudarla, incluso con las manos manchadas de sangre roja brillante. Desde ese momento, a los ojos de mi amo, me convertí en el villano que mató a un bebé inocente nonato y arruinó la vida feliz de mi hermana. Brian me envió a prisión sin contemplaciones: acepta tu reforma y tu mal carácter de antes. Lo que me esperaba en prisión era dolor y humillación sin fin. Mucha gente en la misma celda había oído hablar de Bárbara y de mí, y me insultaban, golpeándome con los puños y las patadas. Descubrí que mientras suplicaba que no volvería a enredar a Brian, sus puños y pies se relajaban un poco, permitiéndome recuperar el aliento. De vuelta a la realidad, el huevo apestoso seguía pegado a mi pelo. Con un golpe sordo, arrodillarme para suplicar clemencia se había convertido en mi reacción instintiva, y supliqué humildemente: por favor, no me golpees. Por favor, no me golpees. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no olvidé suplicar con voz entrecortada: de verdad que ya no me atrevo a aferrarme a Brian,
ya no me atrevo. Miré al fanático frenético lanzando huevos, con el corazón lleno de miedo. Temía que me atacara con los puños y los pies como esos demonios en prisión, o incluso que me quemara poco a poco con un rizador. Esa sensación de impotencia y el olor a carne quemada en la punta de la nariz son una pesadilla inolvidable. Me arrodillé en el suelo, deseando inclinar la cabeza ante él, pero solo buscando un atisbo de esperanza. Mis lágrimas, mis súplicas desesperadas, el fuerte sonido de mis reverencias fueron en vano. En este mundo, a nadie le importaría la vida o la muerte de una mujer malvada como yo. Todos se inclinan hacia Bárbara, y ahora, incluso en su ausencia, su sombra aún me persigue profundamente en cada respiración. En mi momento más desesperado, una voz se alzó repentinamente entre la multitud: «Basta». La alta figura se metió entre los periodistas. Antes de que pudiera reaccionar, una mano con los nudillos redondeados apareció frente a mí, cálida y fuerte, sosteniéndome. ¿Aún hay alguien dispuesto a ayudarme? Por un instante olvidé mi miedo y levanté la vista. Ryan estaba frente a mí, mi vecino desde la infancia y mi archienemigo, quien siempre discutía conmigo, pero aparecía con frecuencia en mi vida. A diferencia de los amables y refinados hermanos de otras familias, siempre había una fuerte rivalidad entre nosotros. Siempre es cortés con mi hermana, pero conmigo, la princesita de la familia Luo, muestra su desdén sin disimulo. Sin embargo, en mi momento más aislado, apareció justo a tiempo. Mecánicamente lo observé quitarse el abrigo y colocarlo con cuidado sobre mis hombros, con una mirada firme y firme: «Alice, te llevaré a casa». Entonces, entre las miradas conmocionadas y curiosas de los reporteros, Ryan me ayudó a levantarme y me abrazó con fuerza mientras abríamos paso. La sensación de seguridad que me transmitió casi me hizo olvidar las escenas sofocantes y los ruidos a mi alrededor. Tras él, una voz familiar pero palpitante rompió la tranquilidad. «¡Alto!», gritó Brian furioso. ¿No esperaba que Brian fuera y viniera, preocupado por mí? Eso no debería ser posible. Solo teme que vuelva a avergonzar a la familia Lee. «Alice, tienes un talento increíble», Brian dijo con sarcasmo. «Hasta has conseguido que Ryan haga de protector». Su mirada era afilada como un cuchillo, como si quisiera desgarrarme. Si las miradas mataran, me habrían desmembrado 1000 veces. «¿Qué pasa? No creas que puedes salirte con la tuya si no dices nada», Brian dijo con sarcasmo. Ryan percibió mi tensión e inquietud, transmitiendo ondas emocionales sutiles y complejas entre nosotros. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda, intentando consolarme, y aceleró el paso, queriendo alejarme de aquella situación asfixiante cuanto antes. «Alice, no olvides que sigues siendo mi esposa nominal». Brian se adelantó. «¿Estás segura de que quieres seguir a Ryan?» «Esposa nominal», no pude evitar sentirme un poco triste. «Sí, esposa nominal, solo un nombre. Es ridículo decir que después de 3 años de matrimonio con Brian, sigo siendo virgen». En los primeros días de nuestro matrimonio, siempre encontraba excusas, como trabajar hasta tarde, para no tocarme. Más tarde él mismo me envió a la cárcel, así que naturalmente no tuvimos oportunidad de dar ese paso. «Ryan, por favor, bájame», forcejeé, pidiéndole a Ryan que me soltara. Sus ojos estaban llenos de asombro, pero me dejó en el suelo con impotencia, con la mirada llena de dolor y confusión. Mi voz era ronca pero firme: «Primero quiero volver con la familia Lee». Brian sonrió triunfante, creyendo haber ganado el concurso. «Ryan, ¿me oíste? Alice dijo que quiere irse a casa conmigo». Pero se alegró demasiado pronto y mis siguientes palabras lo golpearon como un martillo, destrozando su orgullo: «Quiero volver y divorciarme de ti». En ese instante la sonrisa de Brian se congeló en su rostro, mientras Ryan me miraba en silencio, con un destello de complejidad en sus ojos. De hecho, cuando recién ingresaba en prisión, Brian me visitó varias veces, diciéndome que si firmaba el acuerdo de divorcio, me darían una gran indemnización tras mi liberación. No estaba dispuesta a aceptar que no había hecho nada malo, porque iba a divorciarme discretamente de Brian. Mientras no firme los papeles, seré la señora Lee todos los días, y jamás le cederé mi puesto a Bárbara. Quiero que siga siendo una amante vergonzosa hasta el final de sus días. Poco después, me arrepentí. Tras un mes atormentada en prisión, me sentía como una persona y no como un fantasma,
con un solo pensamiento en mente: divorciarme de Brian, soportar menos palizas y tener suficiente para comer. Porque sé que sin la indulgencia y las indirectas de Brian, la gente de la prisión no se atrevería a tratarme así, señora Lee. Se está vengando de mí por no firmar el acuerdo de divorcio, ¿verdad? Lloré y le supliqué: dame otra oportunidad, firmaré enseguida. Brian envió a alguien a la cárcel para decir: ahora sabes lo que es el arrepentimiento. Es demasiado tarde. Cuando me dieron puñetazos y patadas, me jalaron el cuero cabelludo y me obligaron a agachar la cabeza para beber ese tipo de cosas, perdí por completo el orgullo de la antigua princesita de la familia Luo. Anoche esos compañeros de celda se comportaron de forma inusual, aunque les rogué 1000 veces que dejaran de molestar a Brian, no tuvieron piedad y, en cambio, me trataron aún peor. Susurré con agonía: quiero el divorcio. Solo entonces detuvieron sus acciones, presumiblemente a la señal de Brian. Ya que era así, bien podría hacer lo que él desea. Porque mucho antes de que me enviara indiscriminadamente a prisión con sus propias manos, mi corazón ya había muerto. La mujer que una vez amó a Brian con locura ha muerto en prisión, y ahora lo único que quiero es divorciarme cuanto antes. Al oír la palabra divorcio, Brian claramente no reaccionó. Se quedó allí aturdido, pensando que seguramente la había oído mal, ¿verdad? Brian apretó los dedos y escupió algunas palabras entre dientes: ¿estás seguro? Asentí solemnemente: estoy seguro. Después de que Brian y yo volvimos con la familia Lee, el señor y la señora Lee estaban deseando verme, pero cuando lo hicieron, instintivamente dieron un paso atrás, y las palabras de preocupación persistieron en sus labios, pero no las pronunció. Sus miradas se volvieron complejas como una paleta de pintura derramada, mezcladas con conmoción, angustia, arrepentimiento y, por supuesto, también capté astutamente un atisbo de desdén. Sí, así es desdén. Después de todo, ya no soy la princesita de la familia Luo, sino una prisionera despreciada por todos. En ese momento mi cabello aún olía a huevo podrido, mi cara era una mezcla de lágrimas y mocos aún sin secar, y todo mi cuerpo desprendía un olor indescriptible que incluso a mí me resultaba repugnante. Mi estricta madre dudó en hablar, finalmente frunció el ceño ligeramente y le ordenó a la criada que me llevara a lavarme. No me llevaron al dormitorio principal ni a la habitación de invitados. La nueva niñera simplemente me llevó a una pequeña y oscura habitación de niñera en el sótano y me dijo fríamente: señorita, puede encargarse de esto aquí por ahora. Sin esperar mi respuesta, se encargó de entregarme un conjunto de ropa de trabajo de sirvienta. Recuerda ponértelo cuando salgas. Sonreí con amargura. Han pasado 3 años y la sirvienta de la familia Lee ha cambiado de ropa una y otra vez. No sabe que una vez fui la dueña de este lugar. Sin embargo, no hace falta saberlo porque pronto no estaré así. Sumergida en la pequeña bañera caliente temblé. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? Hacía tanto tiempo que casi lo estaba olvidando. Por primera vez, no tenía que preocuparme de que alguien llamara a la puerta de repente y me sacara a rastras del baño para presionarme contra el inodoro. En ese momento sentí una relajación sin precedentes. Vi cómo el agua me cubría la piel poco a poco, y mi cuerpo se hundía involuntariamente en la cálida agua, como si estuviera sentado en una nube. Aturdido vi a mis padres, quienes me miraban con la misma indulgencia de siempre, abrazándome por completo. Llevo tanto tiempo en prisión que casi he olvidado que una vez fui la princesita querida por mis padres. Los veo extendiéndose hacia mí con los brazos abiertos, con sus rostros radiantes de sonrisas: hija mía, estás aquí. Como cuando era niña, corría con alegría hacia mis padres cuando regresaban de un viaje de negocios y les preguntaba qué regalos me habían traído. Claramente mis padres estaban justo delante de mí, pero corrí desesperadamente e incluso perdí los zapatos, y seguía sin alcanzarlos, parecían alejarse cada vez más. Alice. Alice. Parecía que un fuerte golpe resonaba en mis oídos, cada golpe más urgente que el anterior. Me desperté de golpe solo para darme cuenta de que el agua de la bañera casi me cubría la cabeza. Los golpes en la puerta se intensificaron, un sonido tras otro, me golpeaban el corazón y me ponían un poco nerviosa. En el momento en que Brian abrió la puerta del baño de una patada, por fin logré vestirme. El hombre tenía los ojos ligeramente rojos, su rostro reflejaba una furia intensa. ¿Por qué no hablaste ahora? Me arrodillé temblando. Lo siento, no lo escuché ahora, no fue intencional.
Brian se sobresaltó por mi acción y tras reaccionar, soltó un bufido frío. ¿Qué clase de truco es este? ¿Intentar llamar mi atención con esto? No es descabellado que lo dude. Cuando lo perseguía, llegué a extremos inmensos, incluso usé la táctica del dolor autoinfligido e incluso me emborraché, anhelando solo una fracción de su atención. Pero esta vez no es así, le expliqué, no me atrevería a enredar más al señor Brian. Al oír mis palabras se detuvo imperceptiblemente un momento, y finalmente solo pudo caminar frente a mí, intentando levantarme. ¡Ah! En cuanto su mano me tocó me aparté, desplomándome en el suelo mientras resistía ferozmente a Brian frente a mí. Todavía tenía mucho miedo de cualquier contacto físico con él. Al verme así, Brian frunció el ceño y se le pusieron los nudillos blancos mientras preguntaba, ¿qué te pasó en las manos? Había reaccionado demasiado bruscamente y olvidé esconderlas. Brian miró mis dedos vendados y se dio cuenta de que algo andaba mal. Tenía miedo y quise retirar las manos, pero Brian frunció aún más el ceño. ¿Qué haces? Solo pude acurrucarme en un rincón, en silencio. Después de un buen rato, llegó el médico de cabecera, desenvolvió el tosco vendaje y me miró la mano con compasión. Brian se adelantó y me levantó la manga, dejando al descubierto las impactantes cicatrices. Alice, te intimidaron en la prisión. ¿Por qué no me lo dijiste? Por primera vez Brian, quien siempre ha sido capaz de planear estrategias en el mercado y permanecer sereno ante las grandes dificultades, habló con voz temblorosa. Solo me parece risible. ¿Acaso no es él quien lo ha causado todo? ¿Acaso no son todos mis sufrimientos su culpa? ¿Cómo puede mostrar esa expresión ahora? Pero 3 años de vida infernal me habían vuelto tímida y me habían encogido. No me atreví a replicarle a Brian, temiendo que me devolviera a ese infierno. Solo pude suplicar humildemente, sé que me equivoqué, no me aferraré más a Brian, me divorciaré. Me divorciaré. ¿Aún quieres el divorcio? La cara de Brian estaba llena de ira. Bofetada. El sonido seco y fuerte de una bofetada resonó por todo el lugar cuando Brian fue golpeado por su madre. Su voz apenas disimulaba su ira. ¿Divorcio? Estás obligando a Alice a divorciarse de ti. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a los padres de Alice después de esto? ¿Sabes que cuando nuestra familia empezó el negocio, la primera ronda de financiación la aportó el padre de Alice? La familia le ha superado muchas dificultades a lo largo de las décadas y hemos dependido bastante del apoyo de la familia Luo. Cuando estaban en apuros, por desgracia, aún pudimos echar una mano, pero los padres de Alice se pusieron de pie juntos para evitar perjudicar a los demás. Sé que los padres de la familia Luo están muy preocupados por sus 2 hijas, así que nuestra familia debe cuidar bien de Alice y Bárbara para no decepcionar a la familia Luo. Si no fuera porque vi a Alice completamente dedicada a ti desde el principio, no te habría dejado casarte con ella. Nunca imaginé que esto terminaría lastimándola. La estricta madre señaló la nariz de Brian y lo regañó. ¿Te ha devorado la conciencia un perro? Los padres de Alice te tratan tan bien, pero no cuidas bien de su hija. Brian se cubrió la cara, con el cabello un poco despeinado, agachó la cabeza y soportó en silencio los regaños histéricos de su madre. Al final, Madre Lee no tuvo fuerzas. A medida que regañaba, su ira aumentaba, hasta casi desmayarse de la rabia. Los sirvientes la ayudaron a regresar a su habitación. Después de que el médico me curara brevemente las diversas heridas, por fin pude cenar. Esta cena, organizada por Brian, incluía cilantro y cebolla, que antes odiaba, pero que ahora consideraba tesoros. A pesar de mis esfuerzos por contenerme, no pude evitar devorar la comida con voracidad. Después de todo, en prisión, solo podía comer comida podrida o mohosa. Alice, ¿cómo llegaste a estar así? Las palabras, preocupadas pero a la vez tiernas, resonaron en mis oídos. Al ver a la visitante no era otra que mi querida hermana Bárbara. Debe estar muy orgullosa de la otrora orgullosa princesita de la familia Yewell, preguntándose por qué se encuentra en tan lamentable estado, incluso comiendo como un refugiado que huye de un desastre del siglo pasado. Brian tosió, se tocó la punta de la nariz y me miró. Tu hermana se enteró de que saliste de prisión y quiere venir a verte. Bárbara, conocida por su desastrosa actuación, dio lo mejor de sí en esta vida, mirándome con expresión preocupada.
Alice, ¿estás bien en prisión? La ignoré, comí aún más rápido, pero mi hermana siguió hablando consigo misma. No te culpo por lo que pasó entonces, sé que no lo decías en serio. Todavía no he respondido. Brian estaba enojado. Alice, tu hermana se preocupa tanto por ti y te quedas callada, sin saber cómo responder. El tazón y los palillos que tenía en la mano cayeron al suelo de inmediato y no tuve tiempo de recogerlos, solo temblando mientras me disculpaba. Lo siento, no me atreveré a molestar a Brian otra vez. Temo que si tardo un segundo más en disculparme, Brian tomará represalias contra mí. Sin embargo, un destello siniestro y triunfante brilló en los ojos de Barbara a mi lado. Aún así lo entendió y le dijo a Brian, no te preocupes, sé que mi hermana no lo decía en serio. Fingió sermonear a Brian otra vez. Eres increíble, Alice acaba de volver de la cárcel, ¿cómo puedes ser tan duro con ella? Entonces Barbara dijo, hace mucho que no veo a Alice. Esta noche quiero quedarme con ella y charlar de cosas cotidianas. Brian no me permitió negarme y accedió a la petición de Barbara. En la habitación, Barbara salió con mi pijama puesto. No traje ropa para cambiarme hoy, así que le pedí prestada la de mi hermana. No debería importarte, ¿verdad? ¿De verdad soy tu hermana biológica? ¿Hice algo malo? ¿Por qué intentas incriminarme? Solo estamos las dos en la habitación. Al verme tan directa, Barbara reveló una malicia sin precedentes. Parecía haber oído una broma colosal. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Se burló porque tu nacimiento es el peor error. No solo quieres quitarme mi herencia, sino que también me arrebataste todo el amor de mamá y papá. De joven destacaba en baile, piano y etiqueta, mientras que mis padres siempre te favorecían a ti, que eras inculta y traviesa. De mayor te animé deliberadamente a ser consentida y testaruda, y mis padres accedieron a todo lo que querías, mientras que yo quería entrar en la industria del entretenimiento, pero se negaron rotundamente. Finalmente me casé con una familia adinerada y estaba por encima de ti en cuanto a hombres, pero luego la familia Luo quebró, me echaron de la familia adinerada y terminaste casándote con Brian. ¿Cómo esperas que no te odie? Me temblaban los labios. ¿Es por eso que quieres lastimar a tu propia hermana? Barbara juntó las manos y me miró desde arriba. Sí, es cierto, solo por eso. Por cierto, todavía no sabes por qué le gusto a Brian, ¿verdad? Es porque le dije que fui yo quien lo salvó cuando éramos niños. En un instante mis pupilas se contrajeron bruscamente y me quedé paralizada. De niña, mi hermana me perdió accidentalmente y caí en manos de traficantes de personas, donde conocí a Brian. Bajo las constantes palizas y maltratos de los traficantes, Brian y yo nos acurrucábamos juntos buscando calor, y fue entonces cuando empecé a sentir algo por él. Más tarde aprovechamos la oportunidad para escapar juntos mientras el traficante bebía. En un momento crítico su perro nos percibió, y justo cuando estaba a punto de alcanzarnos, Brian, por desgracia, cayó en una trampa. Volví para sacarlo, pero el perro me mordió. Después de que Brian me vio morderme, perdió la cabeza y lo mató de una piedra, y logramos escapar. Después de regresar, solo le conté esto a mi hermana, describiéndole detalles de las dificultades que Brian y yo pasamos durante esa época difícil. De mayor, mi hermana trajo a sus compañeros de clase a casa para su cumpleaños, y reconocí a Brian de un vistazo. Le dije que yo era la niña de entonces, pero Brian no me creyó y dijo que mentía. Solo ahora entiendo que mi hermana se atribuyó el mérito de mis logros. La injusticia de haber sido incriminada y agraviada por ella me invadió de repente, y no supe de dónde me vino el valor para abofetearla. La hermana primero me miró con incredulidad y luego salió corriendo de la habitación. Poco después, regresó con Brian. Alice, pensé que habías aprendido la lección en prisión y que te portarías bien, pero no esperaba que fueras tan arrogante como antes. La ira se apoderó de los ojos de Brian. ¿No quieres preguntarme por qué la golpeé? ¿Por qué si no? ¿Por intimidar a tu hermana por ser tolerante y magnánima? Se burló. Mira, Brian nunca escuchará mi explicación, solo me apuñalará el corazón una y otra vez sin distinción. Sin embargo, ya no tengo valor para explicárselo a Brian, no me creerá. Además, ya lo dejé ir y solo quiero el divorcio para que él y mi hermana estén satisfechos. Brian, divorciémonos. Repetí mi única petición.
Alice, tienes que tener límites al hacer un berrinche. ¿De verdad que no armé un escándalo, señor Bryan? ¿No era el divorcio lo que quería? De verdad, solo tengo una petición. Bryan apretó los dedos, palabra por palabra, apretando los dientes. Solo yo puedo sacar el tema del divorcio contigo. ¿Quién te crees que eres para hablarme del divorcio? Esta frase me encogió el corazón y palidecí al instante. Bryan es un hombre tan esquivo e impredecible, ¿no quería deshacerse de mí hace mucho? Solo porque fui yo quien sacó el tema del divorcio, se siente avergonzado. El divorcio no tiene solución por ahora, pero no quiero pasar ni un segundo más con Bárbara y Bryan. Así que salí de la residencia Lee sin nada que atar, llevándome solo un teléfono viejo. Con la tarjeta de salario de la prisión en la mano, el dinero que contenía era escaso, pero suficiente para pasar una noche en un hotel barato. Aunque esta habitación destartalada es sencilla, al menos nadie me arrastrará del pelo al baño en plena noche, lo que me alivia. Me despertó el timbre de mi teléfono. Instintivamente contesté la llamada y se oyó la voz burlona de Bryan: ¿no quieres el divorcio? Ve a la dirección que te envié en 20 minutos. Estoy aquí con el acuerdo de divorcio esperándote. Al oír esto me llené de alegría, incluso olvidé atarme los cordones mientras reía y lloraba como un loco. Cuando tomé un taxi apresuradamente a la dirección que Bryan me había dado y levanté la vista, la escena que tenía delante me resultó familiar. ¿No era este el bar que Bryan adoraba visitar hace 3 años? Nunca imaginé que habían pasado 3 años y que aún le encantaba este lugar. Antes de que pudiera entender por qué firmaba el acuerdo de divorcio aquí, me llevaron a una habitación privada. Aunque la habitación estaba tenuemente iluminada, reconocí a Bryan sentado en el sofá, sirviéndose una copa tras otra, con una expresión que mezclaba soledad y desolación. Al verme entrar, dejó su copa con sus ojos oscuros fijos en mí. Alice, te lo pido una última vez. ¿De verdad quieres el divorcio? Respondí sin dudarlo: sí, lo quiero. Frunció el ceño. Solo porque estuviste en prisión 3 años y no te visité, ¿quieres el divorcio? Aparte de esto, no se me ocurre ninguna otra razón por la que te atrevas a mencionar el divorcio con tanta imprudencia. Negué con la cabeza: mi corazón estaba muerto desde que me encarcelaste hace 3 años. Frunció aún más el ceño. Aunque seas mi esposa, debes aceptar el castigo por hacer algo malo. Ya no quiero perder el tiempo refutando las acusaciones de mi hermana, solo quiero distanciarme de este hombre que tanto me ha atormentado. Señor Bryan, por favor, tenga piedad y divórciese de mí, puedo irme sin nada. Con mis palabras, el vaso de cristal cayó al suelo con un crujido. Me sobresalté e instintivamente me arrodillé, inclinando la cabeza repetidamente. Lo siento, me equivoqué, por favor, perdóname. Sin embargo, Bryan me miró y rió con picardía. Alice, puedes divorciarte de mí si quieres. Pero esta noche tienes que quedarte conmigo. La palabra me impactó como un rayo, dejándome paralizada. Miré a Bryan con incredulidad. Odiaba que me aferrara a él. Nos conocíamos desde hacía 10 años y nunca había tomado la iniciativa de tocarme. Me quedé tan sorprendida que mi voz se quebró. ¿Qué acabas de decir? De repente Bryan me levantó la barbilla suavemente con sus largos dedos, con un aliento cálido en mi oído. Le dije: pasa la noche conmigo. Después de conocerte tanto tiempo, de repente quiero saborearte. ¿No solías rogarme que te hiciera esto? Cuando estuve segura de no haberte entendido mal, sentí como si hubiera caído en un sótano helado. Porque, justo cuando más lo odiaba, tenía que venir a humillarme así. 2 lágrimas claras resbalaron por sus mejillas. Lo siento, puedo aceptar todo menos esto. Por favor, déjame ir. Aparte de este cuerpo y alma relativamente limpios, no tengo nada. Preferiría morir antes que involucrarme con Bryan. Ja, ja, ja. Bryan se echó a reír de repente. ¿De verdad crees que te deseo? Solo quería comprobar si aún tienes esos pensamientos sucios sobre mí. Después de terminar de hablar, sacó un documento y me lo entregó. Temblé al tomarlo y al ver las palabras tan deseadas: acuerdo de divorcio, dejé escapar un suspiro de alivio y mi cuerpo se estrelló contra el frío suelo. Desperté de nuevo y la persona frente a mí era Bryan. Mis labios pálidos se entreabrieron ligeramente. ¿Qué haces aquí?
Brian se frotó la frente con cansancio y dijo, fue Brian quien me pidió que te llevara. Explicó que me encontró inconsciente por un bajo nivel de azúcar y me llevó inmediatamente al hospital. El médico vio las heridas en mi cuerpo y erróneamente pensó que era un novio abusivo, por lo que casi llama a la policía. Pero Brian negó rotundamente que fuera mi pareja e insistió en que me hiciera un examen físico completo y registrara mis cicatrices. Al final, el médico creyó su explicación. Quise levantarme de la cama con gratitud para darle las gracias, pero me obligó a sentarme. Me miró con seriedad y dijo, has sufrido mucho en prisión, lo que más necesitas ahora es descansar bien. Abrí la boca para expresarle mi gratitud, pero no encontré las palabras. Al final, no pude evitar preguntarle ¿por qué me ayudaste? Hemos sido enemigos jurados desde la infancia, discutiendo y discutiendo a menudo, así que no se me ocurre ninguna razón para que me ayudara. Brian me entregó su licencia de abogado con un tono relajado. Quiero agradecerte por siempre discutir y discutir conmigo, por animarme a inscribirme en todos los debates con tus provocaciones, lo que despertó mi interés por la defensa. Después cambié de carrera con éxito y entré en la Facultad de Derecho. Continuó, originalmente quería regresar a mi país para agradecerte como es debido, pero no lo esperaba. De repente hizo una pausa y me miró con seriedad. Vi la noticia de tu liberación en cuanto regresé al país. La Alice que conozco, aunque arrogante y autoritaria, definitivamente no es la clase de persona maliciosa que dañaría a los demás. No empujaste a Bárbara por las escaleras, ¿verdad? Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante, mi mundo se sumió en la oscuridad, de repente iluminado por la luz del sol. Nunca imaginé que aún hubiera gente en este mundo que creyera en mi inocencia. Asentí vigorosamente con tono firme. Sí, no empujé a Bárbara por las escaleras. Brian sonrió con sinceridad y dijo, entonces, ¿estás dispuesta a confiar en mí y dejar que te ayude a limpiar tu nombre? Mis lágrimas fluían sin control mientras decía con voz ahogada, te creo, te creo. En los días siguientes, me quedé temporalmente en casa de Brian. Dijo que como mi abogado, necesitaba conocer a fondo cada detalle del caso, y que vivir en su casa facilitaría discutir juntos las posibilidades de apelación y exoneración. En su casa, me atendieron con esmero. Siempre que quería hacer algo por él, como limpiar la casa, me paraba en seco, Alice, no te muevas, déjame hacerlo. No quiero volver a pagar gastos médicos, por si te lastimas accidentalmente. Tras enterarse de mis experiencias en prisión, invitó a un exalumno de Harvard que conoció en el vuelo de vuelta a casa, un estudiante de último año de psicología. Me acompañaba a menudo brindándome apoyo y orientación psicológica. Gracias a la comunicación con mi superior y a la terapia psicológica, fui saliendo de las sombras de mi mente. La vida mejoró poco a poco y con la compañía, el apoyo y el ánimo de Ryan y mi superior, la esperanza se reavivó en mí. Sabía que con ellos a mi lado, sin duda podría limpiar mi nombre y empezar una nueva vida. Acabábamos de enviarle a Bárbara una carta de un abogado acusándola de incriminación y difamación, y ella inmediatamente perdió la compostura y pidió verme. Nos sentamos cara a cara en el café. Miré a Bárbara con calma. ¿Recibiste la carta del abogado, verdad? Si te disculpas y confiesas ahora, puedo escribirte una carta de entendimiento. Después de todo, Bárbara es mi hermana. Creo que nuestros padres en el cielo no querrían ver a las dos hermanas enfrentarse. Le daré una última oportunidad. Pero mi compasión fue claramente innecesaria. Al oír mi retirada, Bárbara no solo no mostró culpa ni remordimiento, sino que se volvió más exigente. Su cara retorcida hacía que esa carita encantadora pareciera fea, igual que su yo interior. ¿Disculparse? ¡Qué ridículo! ¿Crees que una simple carta de abogado puede engañarme? No pude evitar apretar los puños. Bárbara de verdad no ha cambiado su terquedad. ¿Qué tal si digo que la niñera que testificó falsamente por ti en aquel entonces está dispuesta a cambiar su testimonio por mí? ¿Qué dijiste? Al oír esto, la expresión de Bárbara se tensó claramente por un momento. Luego, como si pensara en algo, volvió a la calma y replicó, hermana, todavía no lo sabe, ¿verdad? El testigo de entonces hace tiempo que tomó mi dinero y voló del nido. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para refutar, mi hermana continuó, por cierto, debes estar pasándolo mal en la cárcel, ¿verdad? Eso es porque soborné a los guardias y a los reclusos. Cuanto más sufras, mejor les irá a sus familias.
Resultó ser Bárbara, ella había sobornado a esa gente para que me diera una lección. El sufrimiento que soporté en realidad provino de esta hermana de sangre, y Bárbara es aún más maliciosa de lo que imaginaba. Ahora, al recordar las escenas de tormento en la prisión día y noche, mi cuerpo aún tiembla involuntariamente. En el momento en que se reveló la cruel verdad, el último rastro de cariño que sentía por mi hermana se desvaneció. La rabia me desgarraba los nervios, y aunque vi de reojo la ropa del hombre, me levanté y abofeteé a Bárbara con un gesto seco y decidido. Efectivamente, Bárbara cayó en los brazos de Brian, quien había llegado justo a tiempo. Brian me agarró la muñeca con fuerza, su ira apenas disimulada en las comisuras de los ojos y las cejas. Alice, ¿no te basta con la lección? ¿Vas a volver a intimidar a tu hermana? Bárbara también mostró oportunamente su fragilidad, cubriéndose el rostro con los brazos de Brian, al borde de las lágrimas. Brian, estoy bien, de verdad. Brian estaba claramente absorto en esto, y dijo con firmeza, Alice, discúlpate con tu hermana, ¿me oyes? Antes de que pudiera decir nada, Brian, que había estado escondido en un rincón observando esta gran actuación, salió y me apartó de Brian. Me abrazó mirando fríamente a las dos personas frente a él. Señor Brian, si es ciego, vaya al oftalmólogo. ¿Cuál de sus ojos vio a Alice acosando al té verde? Brian se quedó atónito con las palabras de Ryan, mirándonos furioso a mí y a Ryan. Alice, eres increíble, ¿cómo te atreves a ponerme un sombrero verde tan pronto después del divorcio? Señor Brian, debería cuidarse primero. Fue ambiguo con mi hermana estando casado, y ahora viene a entrometerse en mis asuntos como su exesposa. Brian nunca imaginó que yo, que solía ser una aduladora, lo enfrentaría por otro hombre. El silencio se apoderó de todo por unos segundos, y cuando el hombre estaba a punto de perder los estribos, Ryan y yo ya nos habíamos marchado, dejándolo solo con la espalda. Tras desaparecer por completo de la vista de Brian, Ryan preguntó, ¿conservaste la grabadora? Asentí. Durante los días siguientes Ryan y yo continuamos reuniendo pruebas, preparándonos para una sólida recuperación en el tribunal. Aunque las grabaciones realizadas sin el consentimiento de las partes implicadas no pueden utilizarse como prueba en un tribunal, no pasamos por alto ningún detalle ni pista, esforzándonos por descubrir todo rastro basándonos en ellas e investigando los antecedentes de todas las personas relevantes. Justo cuando Ryan y yo estábamos llenos de confianza sobre la inminente demanda, un incendio repentino lo detuvo todo. Me desperté de la cama del hospital y no vi a Ryan, sino a Brian, con ojeras y una barba descuidada. Al recordar la escena de Ryan tropezando mientras me sacaba del fuego, mi mente se quedó en blanco. Brian se acercó con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Eres la Alice de la infancia, ¿verdad? Lo ignoré y grité frenéticamente, Sanran, ¿dónde está Ryan? Agarré a Brian por el cuello. ¿Dónde está Ryan? Date prisa, llévame a ver a Ryan. Es mi compañero de armas y la clave de mi vindicación, así que debe estar a salvo. Al ver mi expresión aturdida, los ojos enrojecidos de Brian se oscurecieron. ¿Tanto te importa ese Ryan? Golpeé al hombre frente a mí, devuélveme a Ryan, devuélvemelo. Brian soportó en silencio mi arrebato histérico. Al ver que me había detenido, finalmente habló con voz temblorosa, mirándome con cautela. Alice, ¿podemos dejar de hablar de Ryan? ¿Puedes darme otra oportunidad? ¿Una oportunidad? Miré al humilde Brian frente a mí, igual que antes le rogaba que me mirara. Pero solo me pareció extremadamente ridículo, ¿por qué debería darte una oportunidad? ¿Sabes todo lo que sufrí durante esos 3 años en prisión? Brian asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé todo. Acabas de entrar en la prisión, siendo la arrogante princesita de la familia Luo, y esa gente te arrastró del pelo y te obligó a bajar al baño para intimidarte y someterte. Te hicieron tirarte al suelo y ladrar como un perro para complacerlos, pisoteando tu dignidad. Más tarde aprendiste a ser obediente y a hacer todo lo que te decían, pero aún así te atormentaban a diario de diferentes maneras. Usaban colillas para pintarte el cuerpo, te veían gritar de dolor mientras te aplicaban descargas eléctricas con una picana. Usaban palillos. No digas más. Me cubrí la cabeza y me tapé los oídos, interrumpiendo sus palabras. Cada una de sus frases, sin duda, me resonaba en las heridas, profundizando mi profundo dolor. Lo aparté y me acurruqué en un rincón.
La mitad de mi dolor es gracias a ti. No quiero volver a verte, vete. Sal de aquí. Le lancé todo lo que pude a Brian. Brian tampoco esquivó. Si esto te hace sentir un poco mejor, entonces golpéame o maldíceme para desahogarte. Pero... Alice, ¿puedes darte la vuelta y mirarme de verdad? Dije dos palabras entre dientes con los ojos rojos de ninguna manera. En ese momento Ryan entró en la habitación del hospital, y al verlo ileso, salté de la cama de alegría. Ryan, ¿estás bien? Más tarde, antes de que comenzara el juicio, llegó la noticia de que mi hermana se había entregado. Estaba a punto de recoger a Ryan para celebrar, pero en cuanto llegué abajo, al bufete, Brian me detuvo en seco. Di un paso atrás, igual que cuando salí de la cárcel y Brian me trató con tanta evasión. Brian vio mi actitud, sus pupilas temblaron y una pizca de vulnerabilidad se reflejó en sus ojos. Alice, ¿de verdad no quieres verme? Le fruncí el ceño. Señor Brian, si se trata de volver a casarse, mejor no lo hablemos. Como durante este tiempo me había molestado mucho su acoso, casi cada pocos días se pone un traje formal y me trae flores para pedirme que me vuelva a casar con él. En el ciclo de él pidiendo reconciliación y mi negativa, mi desprecio por él se disparó. Brian bajó los párpados, decepcionado, y negó suavemente con la cabeza. Esta vez no se trata de buscar un nuevo matrimonio, no volveré a molestarte. Solo estoy aquí para darte buenas noticias. Dije con calma, ya sé que Bárbara se entregó. ¿No te da curiosidad saber por qué se entregó de repente? Dudando planteé mi suposición, ¿qué medios usaste con ella? La expresión de Brian se relajó al instante. Mi Alice es muy lista, podría haberlo adivinado. Aunque tiene una confesión y recibirá una sentencia reducida, por incriminar y sobornar a guardias de la prisión y reclusos, fue condenada a 15 años por múltiples delitos. Por cierto, a esas personas en prisión que te acosaron, ya les he ordenado que sufran en prisión, igual que a tu hermana. Al enterarme del final de Bárbara, mi corazón se tranquilizó. Todos deben asumir la responsabilidad de sus actos, ya que Bárbara se atrevió a hacer esto, debería estar mentalmente preparada para afrontar las consecuencias. Bueno, el final de Bárbara es justo lo que se merece, no hay nada más que decir, me voy. Justo cuando estaba a punto de irme, Brian me entregó un documento y me dijo, Alice, este es el contrato de transferencia de propiedad. El matrimonio anterior fue culpa mía, y decidí irme sin nada y dejarte todas las propiedades. Hice una pausa, mirando a Brian con expresión compleja, sin saber cómo reaccionar. Brian me puso el documento en las manos con firmeza, tómalo, tú también lo mereces. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Espera. Lo llamé desde atrás. Se detuvo en seco con una expresión de alegría en el rostro, y se giró para mirarme con anticipación. Solo me hice la última pregunta en mi corazón, ¿cómo llegaste a creer de repente que soy la Alice de cuando éramos niños? La mirada de Brian se apagó al instante y murmuró, porque después del incendio, vi por accidente la marca de la mordedura en tu pantorrilla, de cuando un perro mordió a Alice al intentar salvarme cuando éramos niños. Dejando a un lado la última duda en mi corazón, suspiré. Es bastante irónico conociéndonos durante 10 años, casados durante 3, y que apenas ahora notes las cicatrices en mis pantorrillas. Abrió la boca para hablar, pero se quedó callado. Después de un buen rato finalmente dijo, lamento haberte descuidado todos estos años. No acepté esta disculpa tardía, simplemente le di un pañuelo de mi bolso y le dije, sécate las lágrimas, me voy. Medio año después. El tiempo va aliviando mi dolor, y he solicitado con éxito una oportunidad para continuar mis estudios en una prestigiosa universidad extranjera. Me preparo para regresar tras completar mi formación, con la esperanza de usar el conocimiento y las armas del derecho para ayudar a más mujeres como yo, que han sufrido en sus matrimonios, a alzar la voz y ayudarlas a superar sus desgracias con mis modestos esfuerzos. Dentro del aeropuerto, la gente va y viene, bulliciosa y animada. Arrastro mi maleta hacia el control de seguridad, llena de ilusión por la vida que me espera. Un momento. Una voz familiar me llamó. Era Ryan. Señor corría sin aliento delante de mí, con la mirada llena de expectación y sorpresa. El señor vino hoy a contarte algo.
En sus siguientes palabras, los sentimientos de Ryan por mí quedaron al descubierto como un secreto, revelando que su amor por mí era tan profundo y duradero, que me protegía en silencio desde la infancia hasta ahora. Es un cobarde, dijo la señora con una sonrisa. Claramente se esforzaba tanto sin pedir nada a cambio. ¿Lo sabías? Decidió estudiar Derecho con ahínco tras enterarse de ti por casualidad en el extranjero, y tras terminar todos los cursos antes de tiempo, regresó a casa corriendo para ayudarte. Y además, aquella noche que te desmayaste en el bar, casi intervino para ayudarte a darle una lección a tu exmarido. Al oír esto, mi corazón se estremeció levemente e incontrolablemente, como una suave brisa que acaricia la hierba verde, lleno de gratitud por Ryan. Gracias por decirme esto. Miré fijamente a la señora, pero al ver el destello de esperanza y anticipación en sus ojos, supe que creía que había un punto de inflexión. Pero al negar suavemente con la cabeza, esa luz se atenuó gradualmente. Tras un matrimonio fallido me di cuenta, y lo dije con seriedad y firmeza, de que lo más trágico de un matrimonio miserable es centrarse siempre en los hombres. Esta vez quiero vivir para mí misma, no dejar a un hombre para luego dar vueltas alrededor de otro. Mirando a través del cristal el vasto e infinito cielo fuera del aeropuerto, me aguardan innumerables posibilidades sobre esa extensión, así que por favor, dile que el amor es hermoso pero no lo es todo. Ante la mirada de mi padre, que se mostró a la vez decepcionado y comprensivo, le entregué una tarjeta bancaria. Por favor, dile que estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho y que se lo haga saber. Tras una pausa, continué, dile que hay cosas más importantes que el amor que me esperan. Brian me dejó todos los bienes conyugales, pero el dinero no es lo único para mi crecimiento y mis proyectos futuros. Decidí dividirlo en 3 partes: agradecer a Ryan, apoyar a organizaciones benéficas y financiar mis estudios en el extranjero. De esta manera, puedo retribuir a quienes me ayudaron cuando estaba más aislada y también empoderarme para ir más allá y ayudar a quienes lo necesitan. Cada uno tiene derecho a elegir su propio estilo de vida y las metas que persigue. No me detendré ante el sufrimiento de la prisión, sino que lo aceptaré gradualmente y luego encontraré mi camino hacia adelante y las cosas por las que quiero luchar. En este mundo, nada es más importante que ser uno mismo. Sé que el camino por delante aún es largo, pero no tengo miedo porque creo que en la medida en que dé ese paso con valentía, una nueva vida me abrirá sus brazos.